¿Cuántas experiencias, cuántos testimonios? ¿Qué forma de comprobar el poder, la misericordia y la gracia del Señor? Para los hermanos que han vivido estas experiencias, ciertamente brilló la presencia del Señor en sus vidas. Y para cada uno de nosotros que tal vez no lo contamos y por ahí consideramos que no eran vivencias tan fuertes como las que tuvieron los hermanos, pero creo que todos tenemos en alguna medida evidencias de esa compañía, de esa presencia del Señor en nuestras vidas. Quiero con ustedes compartir la palabra del Señor. Segunda de Samuel, capítulo 12, versículos 7 en adelante, leemos este párrafo de la palabra del Señor. Segunda de Samuel, capítulo 12, versículo 7 en adelante, dice así la palabra del Señor. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Heteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí, yo haré levantar el mal contra ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa. Amén. Errores fatales, así al menos me pareció el título apropiado a esta meditación. Errores fatales, errores que llevan a pagar un precio, a pagar un costo demasiado elevado. ¿Sabe? Cuando comencé a buscar, a ver ejemplos de errores fatales en la historia de la humanidad, bueno, me encontré allí en el internet con muchas situaciones que fueron fatales en el devenir de los años en toda la historia de la humanidad. Pero pensé, y de todos esos errores fatales, ¿cuál habrá sido el mayor error? El error que tuvo consecuencias más trascendentes, que llevó a más personas a sufrir. Y evidentemente me tuve que remontar al huerto del Edén, hermanos.
Por eso al comienzo leíamos el pasaje de la palabra del Señor, allí donde Dios interpela al hombre y a la mujer y le dice, ¿qué hiciste? Y por consecuencia de lo que hiciste, esta va a ser el resultado. Ahora, me puse a investigar un poco, hermano. ¿Cuántas personas fueron afectadas por el error, por la desobediencia de Adán y Eva? Y dije, ¿habrá un registro de cuántas personas pasaron por el mundo y que fueron afectados por la rebelión, por la rebeldía, por la desobediencia de Adán y Eva? Bueno, me asombré que sí hay una cifra ciertamente estimativa. 108 mil millones de personas pasaron por el mundo. 108 mil millones de personas. Gran mayoría de ellos ya murieron, ya no están sobre la tierra, pero sí es verdad que han transitado, han vivido, han pasado por esta tierra 108 mil millones de personas, y todas esas 108 mil millones de personas, incluyéndonos a nosotros, fuimos afectados por el error fatal que Adán y Eva cometieron en el huerto del Edén. No encontré una situación más fatal, un error que afecte a tantas personas y que traiga consecuencias no solo en el hombre y en la mujer, sino en la creación, en todo lo que tiene que ver con la vida en este planeta y en el universo también. Terrible error. Ahora, mire usted, David, un hombre que había comenzado desde muy pequeñito, siendo enseñado por su padre y por sus hermanos al trabajo que en aquel entonces era muy habitual y muy común en aquellas tierras, que era el apacentar, el criar allí animalitos, en este caso ovejas. Allí estaba David, siendo chico todavía, pero era un muchacho que estaba forjando en su vida la confianza en el Señor, porque él confiaba, él creía en el Señor. Habría que pasar la noche en un desierto donde había fieras dispuestas a alimentarse de aquellos indefensos corderitos. Y él estaba allí, preparado, tenía algunas armas rudimentarias para nuestra época, pero con esas armas él de alguna manera hacía poner en fuga a aquel animal que venía para devorar a los corderos, las ovejas que estaban a su cuidado. Era uno de los más chicos en la familia y por lo tanto hubo un acontecimiento que usted lo sabe bien, cuando el profeta llega a la casa, hace reunir a los hijos, y porque uno de ellos iba a ser elegido por el Señor para ser el rey. Y entonces pasa uno y pasa el otro y pasa el otro y pasaron todos los hijos. Y el Señor no le indicó, no le marcó a ninguno de ellos. Y entonces le pregunta al padre, ¿tienes algún otro hijo? Ah, sí, a uno que está cuidando allí las ovejas. Bueno, hacelo venir porque no nos vamos a sentar hasta que él llegue. Y usted conoce el relato, usted conoce la historia de este muchacho David, que siendo relativamente muy joven todavía y no teniendo una preparación militar como había algunos allí en su pueblo que la tenían, hombres adiestrados en la guerra, en la batalla, en la confrontación, él solo sabía enfrentar a un león o a una fiera que venía para devorar a un corderito. Pero ahora había un gran desafío. Israel estaba siendo avergonzado por un gigante que estaba desafiando
a los ejércitos de Israel. Y allí estaban claudicando, allí estaban en esa situación donde nadie se atrevía a cargar sobre sus hombros la responsabilidad de toda una nación, porque estaba tomando la responsabilidad de toda una nación. Y David dijo: ¿quién es ese incircunciso para poder desafiar a los ejércitos del Señor, al pueblo del Señor? Probó con la vestimenta del rey. Era pesada, era grande, no estaba habituado, no sabía utilizar aquello. Y entonces dijo: voy a usar lo que tengo, lo que yo estoy habituado, lo que estoy acostumbrado a hacer. Y entonces tomó la honda, tomó algunas piedras y salió rápido a la línea de batalla a desafiar al gigante. Y usted ya sabe el resultado. El Señor movió esa piedra, llegó justamente al lugar que estaba descubierto en la cabeza del gigante, y el gigante cayó a tierra y luego terminó con el gigante. Usted lo sabe. A partir de allí comienza una vida muy relacionada con el palacio y con el rey que estaba en ese tiempo. Así que David llega a ser conocido allí en el palacio. Pero luego tiene algunas experiencias, y ya siendo él el rey, ya habiendo obtenido ese lugar de relevancia allí en el pueblo, descuida un hecho muy importante. Descuida cumplir con su deber. Él tenía que salir a la guerra comandando a los soldados, a los ejércitos. Sin embargo, seguramente confiado por el poderío que tenía en ese tiempo Israel, decide quedarse en casa. Decide quedarse en el palacio. Y usted sabe cuál fue la consecuencia. Allí Betsabé sale a la terraza, al terrado del palacio, y comienza a bañarse allí, y él está fuera de lugar, había estado durmiendo y ahora se levanta, y al mirar por la ventana sus ojos le ponen en una situación que le hacen desear a esa mujer, la hace traer al palacio, y usted sabe la funesta consecuencia de todo ello. Trató de tapar el pecado. Qué cosa, ¿eh? Eso viene desde el huerto del Edén y todavía está vigente. Cuando hacemos algo indebido, miramos para los costados si nadie me vio, y tratamos de ocultar aquellos errores que cometemos en la vida. Mire, tiene años, pero esa actitud todavía sigue vigente, y hasta lo podemos observar en la inocencia de un niño. Que el niño no tiene malas intenciones, que el niño todavía no está marcado por el pecado como lo estamos los que somos más grandes. Pero sin embargo, el niño, cuando se da cuenta que hizo algo mal, trata de ocultarlo, trata de que pase desapercibido. Así lo quiso hacer David, y cometió un pecado tras otro pecado y tras otro pecado. Y esto que leíamos es parte de ese relato donde Natán el profeta llega al rey y le cuenta una conmovedora historia de un hombre rico y de un hombre que tenía una sola ovejita, que la crió desde que era chiquitita, y que luego, a la hora de entregar para alguien que había venido allí, entrega esa ovejita. Y el rey se enoja y dice: ¿qué piensas que hay que hacer?
Y entonces él allí actúa de una manera, por supuesto no sabía que esto estaba dirigido a él mismo, y él determina en forma implacable el castigo que había que dar a aquella persona. Y el profeta le dice: tú eres ese hombre. Te di autoridad y poder sobre Israel, sobre Judá. Te di el palacio, te di el lugar del rey, te di las mujeres que allí estaban. Sin embargo, dice la Biblia, la palabra del Señor: tuviste en poco la palabra del Señor. Hermano, cuando yo miraba esta palabra y decía, si hay errores fatales, este es uno de los errores fatales. Tomar en poco, tener en poco, no valorar, desestimar, despreciar la palabra del Señor. Dice que cuando Natán le da estas razones a David, David reconoce y dice: he pecado, he pecado. Ahora queda al descubierto. Y tener en poco la palabra del Señor es uno de los errores que nos puede llevar a una verdadera tragedia en nuestra vida. Es verdad, podemos ignorar la palabra. Hay mucha gente que desconoce la palabra, sea porque nunca se acercó a las Escrituras, o sea porque fue mal enseñado, o tal vez no tuvo la instrucción correcta y desconoce específicamente la voluntad del Señor. Hay otros que, conociéndola, deciden deliberadamente desobedecerla, no tomarla en cuenta. Bueno, Dios me va a perdonar. Bueno, Dios sabe cómo soy. Hay otros que rechazan la palabra del Señor directamente. No, yo eso no lo creo, yo no, y lo rechazan. Hay otros que resisten a la palabra, queriendo que Dios cambie lo que ha determinado. No, y fuerzan, tratan de forzar la palabra, ¿vio? A veces parece mentira que personas inteligentes con una inteligencia importante en la vida traten de ver cómo acomodar la palabra para que pueda justificarme frente a ciertas situaciones. Y eso, evidentemente, por más que uno lo intente, no se puede hacer. Lo que Dios ha dicho está establecido y así ha de funcionar. Podemos ser tardos para oír, es decir, podemos tener dificultades para comprender la palabra, Y qué bueno que cuando algo no lo entiendo, voy a consultar. Mire, esta semana me pasó frente a un desafío, y entonces quería estar seguro de algo, así que llamé a un pastor y le pregunté qué opinión, cómo, porque uno quiere estar seguro, no quiere equivocarse en aquellas cosas que decidimos. Hay otros que por preferencia o por preferir otras cosas desoyen la palabra del Señor. No, pero si no me voy a perder esto, y aunque sé que está mal, y aunque sé que Dios no lo aprueba, pero no quiero perderme esta oportunidad. Y entonces desoyen la palabra del Señor, desoyen lo que Dios ha determinado. Dice la Biblia: mas el que sin conocer la voluntad del Señor hace cosas dignas de azotes, de castigo, será azotado poco. Mas a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Amén. Quiere decir entonces que debemos
valorar. Mire, hay una expresión en el Antiguo Testamento: oh, cuánto amo yo tu ley. Hermanos, que esta sea realmente nuestra forma de poder identificarnos. Señor, te amo porque tu palabra es sinónimo de tu persona. Si desoigo tu palabra, te estoy desoyendo a ti. Si no valoro tu palabra, no te estoy valorando a ti. Si yo rechazo la palabra, te estoy rechazando a ti. Y esta era una de las cosas que Dios le estaba reclamando a David. Tuviste en poco la palabra de Jehová. Pero dice allí: yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en su seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y escucha, hermano, y si esto fuera poco, te hubiera dado más. Dios estaba dispuesto a darle todo en la medida que lo pudiera administrar, en la medida que eso fuera posible para David cumplir con esa responsabilidad. Así como a nosotros, hermanos, Dios no nos va a dar algo que nosotros no podamos cumplir. Dios no nos va a pedir algo que nosotros no tengamos la capacidad de responder a aquello. Dios no nos va a poner en una situación en donde luego nosotros no podamos cumplir. Juntamente con la demanda de Dios, estará también la gracia para ayudarnos a poder cumplir. Dice entonces: por cuanto, y acá utiliza otra palabra. La primera es despreciaste mis palabras. Ahora utiliza una palabra que pareciera que es mucho más fuerte: por cuanto menospreciaste y tomaste a la mujer de Urías. Allí estaba el problema en donde David había despreciado la palabra del Señor porque la conocía. Allí estaba el problema en donde él había dado menor valor a la palabra del Señor. Había menospreciado, había dado menos valor a la palabra del Señor que a su deseo o aquel sentimiento que él tuvo al mirar allí por la ventana de su habitación. Y esto es algo, hermano, que no solamente le pasó a David. La Biblia habla de Esaú. ¿Se acuerdan de Esaú? Esaú menospreció a Dios y a su palabra. Y en vez de elegir, de escoger la primogenitura y quedarse con ese privilegio que él había tenido, él decide cambiarlo por un plato de lentejas. ¡Qué terrible! ¡Qué tragedia! ¡Qué error fatal! Que luego lloró y se arrepintió y quiso cambiar la situación, pero ya no había forma de cambiarla. Tragedia total, error absolutamente fatal. Sansón, un hombre que había ya de nacimiento, había sido apartado desde el vientre de la madre como nazareo, como dedicado, como consagrado al Señor. Y entonces Dios comienza a operar en la vida de Sansón algunos dones, como ese don de esa fuerza terrible, tremenda, que venía sobre él el Espíritu de Dios, y era una persona que podía derrotar a un ejército. Terrible la gracia que Dios le había dado a Sansón. Pero Sansón se sintió tan seguro, se sintió tan fuerte, se sintió tan sólido en su vida que comenzó a jugar, que comenzó a tomar en poco, que comenzó a creérsela, como a veces decimos, esta vez vendrán y los voy a derrotar como otras veces. Pero dice que en un momento él se da cuenta que el Espíritu de Dios se había apartado de él y ahora era como cualquier otro hombre y sufrió
las consecuencias por ello. Menospreciar, tomar en poco, dar poco valor, desoír, rechazar, resistir. La palabra del Señor nos lleva a experimentar los errores más fatales en nuestra vida. Y dos cosas importantes yo anoté aquí, porque no quería olvidarme de esto. Algunos peligros, algunas situaciones. Mire, hermano, una de aquellas cosas es que pensemos que podemos hacer las cosas en secreto y Dios no va a decir nada. Fue lo que le pasó a David. Lo trató de ocultar, lo trató de tapar. Bueno, soy el rey. ¿Quién me va a venir a reclamar por lo que hago? Y de pronto tratar de ocultarlo, tratar de echarle la culpa a otro, tratar de eliminar lo que le estaba molestando para salir airoso en su situación. Y entonces a veces en nuestra vida nos puede llegar a pasar una situación así, en donde pensemos que podemos ocultar de los ojos de Dios nuestra falta, nuestros pecados o nuestros sentimientos. Dios conoce aún las intenciones de nuestro corazón. Antes que lo hagamos, antes que lo digamos, antes que lo llevemos a la acción, a la práctica, Dios ya sabe, porque allí está la intención haciendo fuerza sobre nuestra voluntad hasta llegar a quebrarla y hacernos cometer el pecado. Yo he visto a este pueblo que es, por cierto, un pueblo de dura cerviz, dice el Señor. He visto, dice. Tú eres Dios que ve, el Dios que ve. Los ojos de Jehová contemplan toda la tierra y para mostrar su poder y favor de los que tienen corazón perfecto. Dios ve, Dios observa, Dios está atento. El que formó el ojo no verá, el que creó el ojo, con toda la complejidad que tienen los ojos. Algunos dicen que es el lente más perfecto, que tiene, es tridimensional y que tiene ajuste instantáneo. Mire, no hay una cámara que tenga esas capacidades, y Dios lo hizo en nuestros ojos. El ojo, el que creó el ojo, tan sofisticado, tan perfecto, el que lo creó, ¿no verá? ¿No verá? Claro que sí. Todo lo oculto, tarde o temprano, sale a la luz, hermano. Esto es así. No podemos esconder, no podemos tapar nada a los ojos de Dios. Todos nuestros hechos, todas nuestras acciones, en algún momento van a salir a la luz. Y por eso es importante presentarnos cada día delante del Señor, reconociendo nuestros errores, nuestras faltas y pidiéndole perdón para que nada quede allí escondido y luego seamos avergonzados. Pero dice la palabra del Señor que el otro peligro en nuestra vida es que por nuestra causa, las personas se burlen y murmuren contra Dios. Y hay una palabra muy fuerte que es: hiciste blasfemar, hiciste hablar mal de Dios, hiciste hablar con desprecio hacia el Señor. Y mire, hermano, somos de alguna manera quienes representamos aquí en la tierra al pueblo del Señor. Y un error nuestro va a llevar que la gente allí afuera hable de Dios y diga: estos que hablan y dicen, ¿vio? Y dice que David hizo blasfemar a los enemigos. Los enemigos hablaron mal de Dios, blasfemaron, ofendieron, utilizaron palabras degradantes hacia el Dios del cielo a causa del pecado, de la actitud de David. Por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, la espada no se apartará de tu casa.
Terrible, hermano, terrible. Y lo vivió, lo experimentó, luchó y tuvo que vivir con eso. Hay muchas personas que vienen al Señor y en verdad no saben, no entienden, no consideran estas cosas, pero la verdad es que para nosotros, hermanos, que tenemos acceso a la Escritura, a la palabra, esto es algo para tomar con mucha seriedad. Cuando lo que estoy sintiendo y cuando la inclinación de mi corazón tiene una dirección distinta a lo que dice la palabra del Señor, debe encenderse el alerta en nosotros para cambiar de actitud, para reconocerlo delante del Señor y para pedirle perdón al Señor. Somos libres, y esta es lo que Dios determinó, somos libres de tomar cualquier determinación. La Biblia lo denomina libre albedrío. Podemos decidir hacerlo, no hacerlo, ir o no ir, tomarlo o dejarlo. Eso va a depender de nosotros, de nuestra voluntad. Dios nos dio libre albedrío, y entonces somos libres de tomar cualquier decisión. Lo que no podemos, hermanos, es elegir cuáles serán las consecuencias de aquella mala decisión en nuestra vida. ¿Cuántas personas llegaron a tocar fondo, como decimos a veces, por causa de mantener allí un pecado, una mala decisión, por no querer reconocerlo delante del Señor, y han vivido y han pasado etapas de la vida y han arrastrado el dolor, el sufrimiento, la frustración, solo por querer mantener oculto aquel secreto que yo solamente lo sé, y no somos los únicos que lo sabemos. El Señor conoce absolutamente todo. Por eso, hermanos y hermanas, cuando yo consideraba este error o estos errores fatales de no tomar en cuenta la palabra del Señor, pensaba qué necesidad que tenemos antes de hacer las cosas, antes de tomar una decisión, antes de actuar, consultar con el Señor y consultar con su palabra, que es nuestra guía, que es la que nos orienta, que es la que nos encamina, que es lo que nos ayuda a evitar estas situaciones fatales. Y en algunos casos podemos revertirlas si Dios nos da la oportunidad de reconocer, como a David cuando Natán llega y le cuenta este relato y él dice: he pecado, ahora se dio cuenta, estoy al descubierto, no puedo engañar a Dios. Ahora apareció la verdadera situación y él puede arrepentirse y dice: tu pecado ha sido remitido. Vas a tener algunas consecuencias, pero tu pecado está perdonado, tu pecado está remitido. Pero qué terrible con aquellos que se empecinan en no reconocerlo, se cierran y comienzan a argumentar algunas cosas para tratar de justificar: si toda la vida yo lo mantuve así, lo voy a seguir manteniendo, sin darse cuenta que llega el día de la muerte y después ya nada se puede cambiar. Los cambios necesariamente se tienen que hacer mientras estamos en esta vida. Que Dios nos desafíe con esta palabra, hermano. Errores fatales. El error de Adán y Eva sigue vigente y sigue afectando a miles y millones de personas, a los que fueron, a los que estamos y a los que vendrán hasta que el Señor retorne. Hay una salida: la sangre de Cristo Jesús nos limpia de todo pecado. Alabado el nombre del Señor. Y el Señor, tratando con nosotros, nos lleva a ver nuestro interior, a desnudarnos interiormente y a reconocer nuestra condición para alcanzar el perdón
del Señor. Le invito a estar de pie. Vamos a orar al Señor. Vamos a darle gracias a nuestro Dios, porque es un Dios que nos ama, hermanos. Nos da oportunidades. Nos habrá de golpear la puerta del corazón cada vez que estemos en una situación comprometida en nuestra vida. Y juntamente con la tentación, dice, el Señor nos dará la salida. Gloria al Señor. Oramos a nuestro querido Dios. Padre, en el nombre de Jesús a ti acudimos, Señor, en esta mañana. Señor, al considerar cuántos errores a través de la historia han sido, Señor, de tragedias tremendas, situaciones que han traído, Señor, muerte, dolor, angustia, pérdidas de toda clase, Señor, pero al considerar en nuestra vida aquellas cosas que tienen que ver con lo que tú has establecido, con tu palabra, Señor, con aquello que tú has determinado, Señor, para el hombre y para la mujer. Señor, necesitamos tu ayuda, Señor, que tu Espíritu Santo, así como David podía decirlo, escudriñame y ve si hay en mí corazón de maldad para apartarme de ti. Señor, que tu Santo Espíritu que tú has hecho morar en nuestros corazones nos ayude, nos ilumine, nos dé la oportunidad cada vez que cometamos un error, cada vez, Señor, que nos posicionemos mal frente a tu palabra, que tu Espíritu nos advierta, que tu Espíritu nos llame la atención para que podamos cambiar de actitud, para que podamos arrepentirnos y para que podamos, Señor, ser librados de aquellas consecuencias tremendas y terribles como estábamos enumerando, Señor. Bendice a tu pueblo. Bendice, Señor, lo que resta de esta reunión, el servicio que vamos a recordar, Señor, esta obra, Señor, sin igual, única, Señor, que ha determinado la vida eterna para todo aquel que en ti cree, Señor. Prepara nuestros corazones para acercarnos a tu mesa, Señor, y que podamos verdaderamente en ella y a través de la comunión contigo y la comunión entre nosotros, crecer espiritualmente cada día de nuestra vida. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén.